gratificante iniciar el día con ánimo y alegría, poniendo todo tu ser en completa armonía cada mañana. Cada mañana. Radio Alternativa, la voz que alegra tu corazón. Cada mañana. Cada mañana. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a su programa Cada Mañana. Hoy estamos en día jueves, 15 de mayo. Jueves, sí, hoy es jueves. Día de chicharrones. Día de mercado acá en Chiquimula. Y como dijo el pastor Moy, pues día de chicharrones en Cada Mañana. Así que todos los que están en el mercado municipal, si quieren traer los chicharrones, comuníquense. Sí, chicharrones de coche, ¿no? Sí, por favor, no de chicharrones. No. Gracias por estar con nosotros. Es un privilegio llegar ahí donde usted está a través de la 107.1 FM, la 89.7 en nuestras plataformas por internet, en las que podemos llegar al infinito y más allá. Y más allá. Y gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Cada Mañana. Hoy pues ya escucharon las voces ahí de quienes integran esta mesa tertuliana, y tengo acá a mi siniestra, pero no es siniestro, al mero patriarca. Muy buenos días a todos, gracias Eddie, qué días. bendición. Eddie Muralles, quien se destaca por ser un no solamente elocuente conversador, sino también por ser una magnífica persona. Gracias a todos por estar con nosotros en esta enorme oportunidad. Algunos ya no la tuvieron. Hoy es un día al cual ya puede empezar a trabajar el responsable de alguna lápida. 15 de mayo. Qué duro pensar en eso, pero ustedes y yo somos dichosos. Usted está oyendo la radio, quiere decir que tiene en qué sintonizar, o en una app, o en algún tipo de manera que la ciencia nos ha permitido. Sí, somos privilegiados, y si tenemos esos recursos o los hay en casa, somos gente muy dichosa. Así que bienvenidos a esta reunión en donde igualmente estamos con Yahir Papá. Y yo le digo Yahir porque así se dice su nombre realmente, pero todos lo decimos Yahir, pero porque la H es muda, ¿verdad? La H es muda. Y entonces es Yahir. Había mi hermano Benjamín Campos. Sí. Él me decía Yadir. 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 Qué buen hombre. Qué lindo y recordarlo a él. Gracias por traer la memoria. Me da risa porque yo le decía, no, es que no se pronuncia así, se dice Yair. Yadir, me nunca puedo Yadir. Pues buenos días para todos. Qué bueno encontrarnos aquí en este programa Cada Mañana, donde celebramos las bendiciones de Dios, celebramos que tenemos un nuevo día, como ya decía Papá Moy. Es un privilegio el poder celebrar la vida que Dios nos da y agradecerle todas sus bondades, y asimismo a nuestros oyentes que se están conectando, se están ya alineando con nosotros en esta mañana, en este programa. Queremos contarles que ya Gilberto Ríos en Costa Rica ya está conectado y nos envía su primer mensaje que dice: buenos días mis hermanos en Cristo, saludos, muchas bendiciones para todos. Pura vida, pura vida. Sí. Felicitaciones a todos allá en Costa Rica. Tierra preciosa. Por cierto, cada vez que veo un perezoso, pienso en Costa Rica, porque es uno de los lugares más ecológicos de Centroamérica, de los que tienen más parques que todos los lugares centroamericanos, porque han invertido o han cuidado su ecosistema. Así que felicidades por esa
ese verdadero pulmón en nuestro continente, en la cinturita del continente americano. Es que digo, cada vez que veo un perezoso. O sea, cada vez que No malinterpretes. que vienes un Aragán. Es que viajando de San José a Puerto Limón, en el camino hay algunos rótulos de prevención porque se atraviesan algunas partes de la fauna. Y alguna vez en plena carretera había un perezoso. Qué bonito. Y alguien con mucho respeto y con temor, porque las garras de un perezoso son enormes y podrían ser, pues no, se vuelven amenaza por lo que él pueda creer o entender que está sucediendo que lo van a violentar o algo, y se defienda. Más muy lindo el semoviente y la peludo. ventaja es que la forma de defenderse de un perezoso es Lento. Entonces nosotros. Sí. Eso, Estando en Costa Rica le conté un chiste a un perezoso y a la semana se empezó a reír. Empezó. Pues es un honor tener a Gilberto Ríos de Costa Rica. Así que bendiciones. Queremos reportarles alguna anomalía que hay en esta mesa. Extrañamos a un par de nuestros mejores amigos, a Walter Castillo, porque está recién operado de su visión, ¿verdad? Está restaurando su visión. Así que creemos en esa restauración y él, sin lugar a dudas, quisiera estar acá. Y les aseguro, estoy convencido que él dice, del ojo me operaron, pero la boca no. Y estaría conociéndolo solo porque no pasamos por él, porque él aquí estuviese. Pero, que sé que la familia lo tiene detenido. No, lo van a tener que amarrar a la cama. Sí, es muy inquieto, es un hombre muy solícito para muchas cosas. Así que un saludo para Walter. Igualmente, el día de ayer, en búsqueda de equilibrio en su salud y mejorías, también Teodoro Castro está recibiendo las atenciones para estar mejor en este próximo tramo que nos toca. Pero ciertamente ahí nuestra salud se ve precaria por instantes. Me llamaba la atención hace un instante ver la gran población de zancudos que se ha levantado en Chiquimula por las recientes lloviznas que hay y que desovan y se proliferan. Así que cuando entramos a cada ambiente hay que tener cuidado porque hay zancuditos que están deseosos de alimentarse. Sí. Dicho sea de paso, dicen que son las zancudas, si puedo decirlo así, las que pican, porque son las que quieren alimentar a sus huevos por poner. Qué dato más interesante. Ahora, en Costa Rica no es así. Ahí son los zancudos. Sí. Ay. Y hoy, como siempre, tenemos un tema. Sí. Un tema bueno. Estamos hablando sobre este mes, sobre la obediencia, y el tema del mes es obedecer. Es mi forma de amar. Y hemos venido hablando sobre varias cosas muy interesantes, pero en esta semana específicamente se está hablando sobre la desobediencia, o sea, que hay consecuencias de la desobediencia, que es lo contrario a la obediencia, obviamente. Y específicamente hoy vamos a hablar sobre la corrección de Dios. Interesante tema este. La corrección de Dios. Hay una piñata que tengo en mente que se hizo a mi mamá en parte de los últimos años de sus onomásticos, de sus cumpleaños, y la piñata era una piñata con forma de chancleta y tenía un rótulo: si no me van a obedecer por amor, me van a obedecer por temor. Que era la chancleta voladora, ¿verdad? Ahora ella no era buena para tirar solo chancletas. Ella tiraba lo que tenía en la mano. Creo que alguien ahorita le vino a su mente algún familiar de los que con lo que en la mano tenían, eso tiraban. Ahí de... ¡Muchacho malcriado! Sí, hay de aquellas damas que con una sartén en la mano, enojadas, tenían un pensamiento encontrado. Allá iba la sartén caliente. Ay, sí. Y en este recién Día de la Madre, creo que esa dinámica de la chancleta voladora estuvo presente en muchas celebraciones. Sí. Tuve la oportunidad de presenciar una, y estaba una señora ya grande que pues tiró la chancleta para pegarle ahí un objeto,
Y fue una puntería, pero así. Un premio, sí. Y sale el nieto que andaba con ella. Le dice, ¿cómo no? Le dice, sí, todos los días practica conmigo. La tenía entrenada. La mantenía al día. No, mi esposa tiene un grupito selecto de amigas, ¿verdad? Se llama Las Principales en el chat. Y una muy querida para ella, Marita Ruiz, su hija le regaló un trofeito donde decía a la mejor madre del mundo. Y arriba estaba una chancleta, claro, la chancleta claro. de oro, Icono, ¿eh? ¿verdad? Sí, La chancleta de oro. Sí. Muy, muy curioso, ¿verdad? Que no solo lo sacaron en memes, sino también pues alguien se ocupó de poder encontrar un trofeo de esa qué curiosidad, ¿verdad? Dicho sea de paso, el hecho de la corrección pantuflesca o como fuere, sí, porque a veces era un coscorrón, un desdén, un silencio de nuestros parientes, no querernos hablar por no decirnos algo muy fuerte en esos momentos álgidos de una situación familiar, por ejemplo, o como cuando alguien llevaba sus notas de la escuela, del colegio. Los semáforos, ¿no? Algunos parecían cajas de tomate, todos rojos, ¿verdad? Y solo se guardaba silencio. Mi mamá lo guardaba en la iglesia. Por cierto, la tarjeta se nos daba en el colegio donde yo fui educado en la primaria. Era un colegio católico muy, muy digno, muy lindo. Y entonces después de la misa nos daban la libreta. Después de que uno se había confesado y pedido a Dios todos los auxilios, entonces entregaban la tarjeta. Entonces mamá solo una mirada hacía, no decía nada en la iglesia. Pero esa mirada, al llegar a la casa, ese era el asunto. Sí, era la si en la vida real hubiese música. Sí. Pues tiene que ver precisamente con este argumento. Por favor, voy a pedirle que piense con nosotros para desarrollar este hermoso tema. La disciplina de Dios no es castigo. Sí. Que sé que va a ser controversial, porque muchos ahora estarán pensando desde Dios castiga. Es que Dios castiga. ¿Verdad? Te va a castigar Dios. Y esa es una de las cosas que escuchábamos en antaño, ¿verdad? Y precisamente de las mamás o de las abuelas, ¿verdad? No haga eso, lo va a castigar Dios. Y creo que hoy día, pues a nadie le gusta que lo corrijan, mucho menos que lo castiguen, porque hoy tenemos derechos. Y si usted me dice, y si usted me hace, entonces voy a ir a... Sí. Entonces la corrección, tanto de los padres, de los maestros, de los hermanos mayores, no se acepta, menos de alguien ajeno a la familia, ¿verdad? Y como si no lo aceptamos de las personas que sí vemos, muchas veces no aceptamos esas correcciones de aquel que nos ama, pero que no vemos, ¿verdad? Y si hay algo malo, entonces le echamos la culpa a él. Creo que tanto Yair como Moisés, Alejandro, Moito, que bienvenido, que ya estás acá. Bienvenido, Mollito. No les suena familiar mientras vivas bajo este techo. Pues sí. Me refiero mi a que casa, mis reglas. Sí, papito. entonces allí venía la corrección de algo probablemente que se había hecho sin mala intención, pero con malos procesos. Yo no recuerdo si alguna vez me dijeron eso, pero sí recuerdo, buenos días a todos, qué alegría poder escucharles, por cierto. Se oye muy bien por la radio. Muchas gracias. Me miro más delgado. Sí, se oyen delgaditos. ¿Me oigo más delgado? Sí. Es que hablo así más delgadito. Perdón, Moisés. Y sí recuerdo esta frase, Dios castiga sin palo y sin piedra, decía. Y sin palo y sin piedra. Sin palo y sin piedra. Y era normalmente después de que uno... le habían dicho que no hiciera, y zancuas, le caía uno y se raspaba, se lastimaba. Dios castiga sin palo y sin piedra, ¿no? Decía. Y era cierto, era parte de la corrección por causa de que nosotros no habíamos hecho el caso debido. Al caso debido. No sé por qué pensé en dos ruedas ahorita, Moy.
Sí, varias veces. Hubo una moto en casa que tal vez la recuerdas, Jackie, que le pedí a Moisés que no la usara, Moito, que en su tiempo de juventud, estudiante de uno de nuestros colegios acá en Chiquimula, le dije, no usen la moto, por favor. Y por necesidades colegiales la empleaba. Y entonces sucedió que alguna vez se cayó, se raspó, no dijo nada. Y por dicha la moto no tenía nada notorio, pero la segunda vez se acercó y me dijo, papi, ¿podrías orar por mí? Yo creo que Dios está tratando conmigo, porque ya tenía las dos rodillas lastimadas, porque fueron 2 ocasiones distintas. Y recuerdo que sí, era muy frecuente considerar que Dios castiga sin palo y sin piedra. Sí. O como diría ayer, estábamos hablando con mi hijo en la noche, ¿verdad? Se acerca y me dice, ¿qué estás haciendo? Estamos escribiendo ahí un guión sobre la corrección. Entonces salió a colación esto de la chancleta voladora, ¿va? Y dice, yo le hablaba de que Dios siempre nos corrige con amor. ¡Ja! Qué gran sandalia la que debe tener el Señor. Dice, si te la llega a tirar, te aplasta. Sí. Y a veces nosotros tomamos esta... Y me puso a pensar porque dije yo, tiene razón, ¿verdad? Él lo dijo en forma de broma por la grandeza del Señor, ¿verdad? Qué sandalia, qué chancletona la que debe de tener. Pero si Dios no nos corrige, o al corregirnos nosotros no entendemos el peso de su ira, el peso de su castigo o de su corrección, nos puede llevar a un momento no agradable, ¿verdad? Aunque la Biblia dice que todas sus decisiones para con nosotros son agradables y perfectas, pero algunas, si no hacemos caso, pues no van a ser tan agradables para nosotros, ¿verdad? Y es que en algunos momentos creemos de que la corrección de Dios viene por causa del castigo o la consecuencia. Sin embargo, no va a ser así en la mayor parte de ocasiones. Si nosotros estamos atentos a la corrección, siempre va a haber corrección. Sí, yo no sé si ustedes golpean el vehículo en el que viajan cuando corrigen su dirección. El Señor siempre nos está corrigiendo, pero si hacemos tanto caso como el timón de los vehículos, probablemente no será con golpe. Pero cuando nosotros no hacemos caso, yo no sé si les ha pasado que de repente se distraen y pegan unos timonazos. Eso es a veces la corrección del Señor. Por la tendencia. Como dijo aquel, ¿me hablas a mí? ¿Me hablas a mí? Sí, ¿cómo es? Rasuran las hojas de la carretera. Le soban las hojas de las orillas de la carretera. No, en Estados Unidos hay una labor que tienen los asfaltos o pavimentos para hacer notorio que se está saliendo de su ruta el vehículo y comienza a golpetear y entonces despierta o vuelve en sí al piloto. En este caso es tan frecuente que ya Guatemala, como no hay eso, vienen carros con indicadores de que si te estás saliendo de la vía, te indica que... Sí. Pero que llegar a ese extremo, ustedes. O sea, tenemos necesidad que haya un pito o algo por causa de que somos tendentes a no hacer lo correcto. ¿Recuerda la Blancanieves? A veces uno en las curvas se sale un poquito de la línea. Y la Blancanieves, después de 3 o 4 veces que uno se salía de la línea central, decía, es hora de un descanso, tómate un café. Blancanieves. La camioneta blanca. Sí. La camioneta blanca. Esa decía eso, sí. Dedícate a predicar. No manejes. Es hora de un descanso. Tómate un café. Y aparecía en la pantalla del carro una tacita de café. Sí, a veces nosotros también necesitamos en la vida advertencia, ¿no? Sí, y el Espíritu Santo es esa forma de señal que Dios nos manda a la pantalla de nuestra vida, donde nos dice alto, nos redarguye a cada momento, cuidado, vas mal, ¿verdad? Pero a veces nosotros también no tomamos en cuenta esas advertencias. Convendría el tener en mente 3 palabras que hemos estado frecuentando. 1, disciplina.
otra corrección, otra castigo. Cualquiera de las tres definitivamente tienen alguna connotación que traerá a memoria a todos los que estamos en esta conversación. Dichosos los que hemos sido corregidos. Hay gentes que por no haber recibido suficiente corrección, sus destinos han sido más lacerados, más lastimados de lo necesario. No hubo quien. O si sí hubo quien, probablemente no vimos con respeto que Dios proveyó ese tipo de recursos, porque a veces podríamos decirlo con mucha antigüedad, voy a decir, porque nos decían, si no aprendes aquí en la casa, en la calle vas a encontrar. ¿Quién te corre? Ustedes lo dijeron bonito, a mí me decían tata, ¿verdad? Sí. Ese es el asunto. Entonces alguien va a enseñarle a uno, y es por el lado más rústico. Y normalmente en antaño lo decíamos, y ahora creo que lo dicen con mayor frecuencia: a mí no me digan qué hacer, a mí no me anda diciendo qué es lo que yo debo de hacer. Y con esa parte vamos a volver después de este corte. Esencia es un mundo interior en el cual encontramos trascendencia y propósito. Crea personalidad, establece una identidad. Dios te ha llamado a ser hijo. No adoptes otra identidad que no te pertenece. Tu esencia no está a la venta. Juan 1:12. La voz que habla a tu corazón. Radio Alternativa 107.1 FM. Bienvenidos una vez más a esta tertulia grandiosa que es de este día 15 de mayo. Gracias por estar con nosotros, usted que está en casa, en el trabajo, en el tránsito o donde quiera que se encuentre. Y más para allá. Sí, porque ese es el hecho. Sí. Toda nuestra audiencia en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, creemos que han estado atentos a la 107.1, además de nuestra app o de los podcasts que se han estado usando. ¿No? ¿Cómo es? Y los Scoopify, dijo el abuelito. Que han estado abuelito, es cosa seria. No, pero es que es la única forma que se me queda viendo a mí. Ajá, sí, pero es muy... Scoopify. Es Spotify, disculpen ustedes, no queremos degenerar el idioma, pero este viejito que tengo a la par, que está en medio de Eddie y de mí, nos hace reírnos un poco. Pues el punto está que los que están en la 89.7 allá por el Petén también están disfrutando, y anhelamos que su comunicación sea para con nosotros al 42 15 87 66. Es muy importante que usted esté actualizándose, porque los temas que tocamos, como el día de hoy, la disciplina, la corrección, creo que tenemos que sacarle brío. Saquémosle brío en esta mañana a la palabra corrección. Dignifiquemos la palabra corrección. Acreditémosla. Por favor, demos motivos para que la gente diga: a usted lo escucho. Quiere decir que se ha ganado un espacio como para que usted pueda ser atendido, oído o visto como ejemplar. Si usted lo hace, me va a gustar. Entonces van a repasar la plana nuestra. Así que creemos que la disciplina nos hará precisamente encarnar caminos rectos. Pero al no tener, y fíjese qué interesante, la palabra disciplina suena a aplicación de rigor sobre algo o alguien para corregirlo, y no es así. Es la continua acción que nos va a hacer exactos en cualquier campo al que nosotros nos refiramos. La lectura, el físico, la salud, lo que sea. Si usted aplica disciplina, si quieres ver resultados, si quiere ver buenos resultados, sobre todo, porque la indisciplina trae desorden, trae enfermedad, trae pobreza.
¿verdad? La Biblia no nos habla que Dios es el encargado de darnos dinero. Nos dice que nosotros somos los responsables de ser disciplinados con los recursos. Exacto. Ahora, ¿por qué creen ustedes que como humanos nos es tan difícil aceptar una corrección o una dirección? Yo creo muy, muy fielmente en esta parte. La acepción de una corrección es tan difícil porque lleva 3 acciones en cada individuo. Número 1, el aceptar que yo me equivoqué. Número 2, el sujetarme a la autoridad de quien nos equivocó. Y número 3, el ejecutar, corregir el camino según las indicaciones. Palabras duras has dicho. Entonces eso pega a la autoestima, al orgullo, pega a que mis ideas no fueron las mejores, a que no estuve atento. Entonces es difícil aceptar una corrección. No, y es que entramos en defensa, ¿va? Y cuando nos sentimos corregidos, aunque sea de buena fe, ¿verdad? Entonces como que nos toca un poquito el orgullo, como decía Moito, ay, me equivoqué. Y empezamos con la que, ¿y usted quién es para decirme esas cosas? Sí. ¿Y usted quién es para corregirme? ¿Cómo se atreve a decirme? Entonces, Eso esa. y la tendencia también a echarle la culpa a otro. Ajá. Es que no acepto mi equivocación, sí. Es que lo que pasa es que a mí me tocó así porque fulano lo dejó de esa forma. Argumentamos el por qué hacemos mal las cosas. Sí. mire, usted con su vida, yo con la mía. ¿Verdad? Y entonces es ahí donde las buenas intenciones de nuestra familia, de nuestros catedráticos, de nuestros jefes, de nuestros compañeros, de nuestros amigos, nos vienen a estorbar, ¿verdad? Y en vez de agradecer, nos enojamos. Tantas veces mi abuela me dijo alguna vez, mire, que vos tenés que hacer tal cosa y así, allá, y corregía, ¿verdad? Mi abuela era muy dura para corregir. Y decía, ahorita por dentro estás diciendo vieja aquí, vieja allá, pero cuando estés grande, Esta frase épica, ¿eh? Cuando estés grande, dice, y te des cuenta y tengas tus hijos, vas a decir, Malaya, mi abuela, y tu abuela ya va a estar 3 metros bajo tierra. Sí, y es cierto, ¿verdad? Cuando uno ya es mayor o cuando uno ya adquirió cierta experiencia, uno dice, sí, tenía razón mi abuela, tenía razón mi papá, tenía razón mi mamá, bien me decía mi tío tal cosa, ¿verdad? Entonces uno empieza a ver que todas las correcciones que recibió, posiblemente en la adolescencia, que es la parte más difícil, ¿verdad? En todo ser humano, de aceptar corrección, pues venían por alguna razón muy importante. Pero recuerdo también en la Biblia, y como dice papá Moy, lo voy a dejar en la mesa y me alejo lentamente. Aquel verso que dice, ay de aquel que caiga en las manos de Jehová. En las manos de un Cosa, Dios vivo, dice. Sí, Cosa dura. Porque- Ahora, valga el mencionar esto que por algo le decían sabio a Salomón, o se le ha dicho, o se le reconoce como tal, porque en Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prospera. Por favor, déjeme contextualizarlo con la situación que estamos hablando. Muchas personas reciben el subraye o el señalamiento de que está cometiendo un error y no lo admite. No lo admite. Déjame, es mi vida. Pues algo así, ¿no? Es que así lo hago yo. Y la escritura entonces dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, el que los admite, voy a usar esa palabra, y los abandona, hallará misericordia. Sí. Entonces, muchas personas no alcanzan ni siquiera, quisiera cambiar la palabra misericordia, ¿oyen? Porque suena muy litúrgica, muy cristiana, muy evangélica, porque lo cierto es que la gente deja de meterse con uno. Sí. Se separan, nos marginan, y uno se automargina por no recibir frontalmente el rechazo. Por eso tanta gente que hoy anda con... aquí estamos todos con audífonos, pero porque estamos oyéndonos en la misma emisora para escucharnos lo mejor entre nosotros.
Pero muchas gentes van manejando su vehículo ausentes de lo que la gente a su alrededor hace y rebasan por donde sea. Miren a los motoristas que van con audífonos, están ajenos al mundo exterior. Y eso es prohibido. Es prohibido, pero yo quisiera que los uniformados que están asignados para corregir detuvieran a alguien y decirle, mire, quítese eso. Y lo sancionaran, lo corrigieran, ¿verdad? Porque esa es la palabra, corregir, porque está atentando contra su vida y contra la de otros. Sí. En el caso de los que tenemos un vehículo de 4 ruedas, alguien que está haciendo eso y me ignora, va a lastimarme el vehículo, y rara vez alguien de 2 ruedas va a tener para recompensar o corregir algo de 4 ruedas. ¿Lo dije bien? O sea, usé la imaginación, ¿verdad?, de todos en esto, pero ciertamente muchos abollones o lastimaduras de los vehículos grandes obedecen a que hay alguien que va distraído porque no está atento con sus 5 sentidos. El sentido del audio no lo tiene, entonces nos puede lastimar. En una ocasión llegamos a rescatar a alguien que tuvo un accidente, y cuando veo en su interior veo que reventaron las bolsas de aire, pero iba solo y reventó la del pasajero. Y yo digo, ¿qué pasó aquí? Y que si era de esos típicos que no les gustan los cinturones de seguridad, entonces les puso hebillitas para que no le estuviera avisando el carro la corrección que tenía que hacer. La advertencia. Sí. Y las bolsas de aire, si no va alguien sentado, no revientan. Porque no revientan no porque no sea necesario, no revientan porque pueden matar si alguien va a la par sin cinturón. Entonces se desactivan y se activan con el cinturón puesto. En este caso, el no aceptar la corrección se evidenció aún después del accidente por causa de las consecuencias. Y esto es lo que sucede cuando nosotros no aceptamos que tenemos un mal hábito, que hay algo que corregir, normalmente va a dejar evidencia de que no aceptamos. Ir contra la razón entonces en esto. Eddie, fíjate qué interesante el proverbio que incluiste cuando estabas preparándonos el material de hoy. Proverbios 28:9. Por favor, contextualícenlo. Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. ¿De qué sirve venir a pedir ayuda cuando nos advirtieron y nosotros hicimos oídos sordos? Nos dijeron, no lo hagas porque te va a pasar, y lo ignoramos. Después, hasta nuestra petición, voy a incluirla por si fuera sinónimo de oración, no es oída. No vamos a querer oírla. Déjelo estar ahí, déjenlo ahí, que aprenda, le dicen. Qué duro, ¿verdad? La puse muy, muy incómoda, porque me imaginé, o pasó por mi mente, la palabra escarmiento, porque a muchos los dejan escarmentar. Déjenlo un rato ahí. Ese es un escarmiento. Sí, que aprenda, que sepa que las cosas cuestan, que sepan que nos contradijo y estas son las consecuencias. O cuando también, pastor, viene alguien y nos corrige. Mira, fíjate, vos dijiste esto y estuvo mal, que no sé qué, y esto, y las cuestiones que se dieron. Y trata de corregirnos tal vez en el amor mayor que nos pueda dar, pero siempre hay alguien a la par que dice, no, hombre, si estuvo bien. No se preocupe por lo que le dijeron, hombre, si ahí estuvo calidad estuvo. Y mire, y no sé qué, y no se preocupe por eso, pues si un errorcito cualquiera lo comete. Y eso nos da a nosotros el aquello de que este es mi cuate, ¿verdad? Este sí me entiende, sí me comprende. El otro ni vino a ayudar y se quiere andar metiendo. Y la palabra de Dios también, el sabio Salomón nos dice en Proverbios 27:6, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. ¿Verdad? Y a veces nos gusta recibir besitos, abrazos, apapachos, a sabiendas de que sí hubo un error, sí hubo una equivocación, pero no aceptamos la corrección. Imagínate que Proverbios 3, 11 y 12 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por las reprensiones, porque el Señor corrige al que ama,
cómo corrige el Padre al Hijo en quien se deleita. O sea que la corrección o ese rigor es por amor, es por una afinidad Es un que acto de amor. es un acto de amor. Sí. Por eso creo que los que estamos aquí hoy tenemos la costumbre de preguntar, ¿cómo me fue? ¿Qué dije? Cuando nos toca que disertar. ¿Cómo me oíste? ¿Cómo me oíste? Pero normalmente es a quien nos ama. Sí. Porque tiene la confianza, pero también el amor, para decirnos las cosas claras. Y a veces sus opiniones o sus calificaciones no son las más... las que más quisiésemos escuchar. La verdad, no son nuestras favoritas, pero sí nos invitan a corregir. Es que la mayoría queremos solo escuchar lo que nos gusta, ¿ah? Pero no lo que... Los halagos, los halagos, aplausos, sí. pero no nos gusta. Pero la otra parte no es muy Que bien nos alimenten el aceptada. ego. Eso. Vamos a una pausa y ya volvemos con más del tema de hoy. Hemos recibido un mensaje de Miguelito Calderón que lo oímos al regresar. Sí, Sabía yo. Hacía falta. Y Sí. también tenemos un mensaje de Johnny Aguilar que lo vamos a escuchar al regresar. Así que ya volvemos. Comunicación directa con Alternativa 4215-8766. Y seguimos en todo este berenjenal, diría por ahí un español, en el que nos estamos metiendo cuando hablamos de la corrección. Porque es un punto muy delicado para cada uno de nosotros. Hay una corrección que pues, oiga bien, hay una corrección que procura nuestro bien, pero hay una corrección que es por causa de Algo nuestras así como consecuencias. La crítica constructiva. Sí. Sí, algo Habrán así. críticas constructivas y destructivas. Qué miedo, creo yo, los que estamos aquí sentimos cuando alguien nos dice, con todo respeto. Es inicio de la conversación. Sí, Ya. ya sabe uno que va a venir la pedra. Ajá, con todo respeto. Y la verdad es que ese tipo de corrección a veces duele mucho. Y la corrección del Señor tiene en muchas ocasiones que traer cierta marca para que no la olvidemos. Es un dolor y recuérdense cuando, no sé si, me imagino que sí, todos los que estamos aquí fuimos tremendos, nos raspamos las rodillas. Sí. Tenían que corregir el tejido que se estaba arruinando alrededor de ese raspón. Yo me caí muchas veces de la BMX. Y cuando se corregía eso, sí que dolía. Eso me duele más a mí que a ti. No, cuentos, decía yo, esto me está doliendo a mí. No, Pero ¿por qué tan duro? Le decía uno, ¿por qué tan duro? No, fíjense ustedes que uno entiende al final por qué el de la frase, esto me va a doler más a mí que a ti. Uno siente el dolor del chancletazo, del cinchazo. Dolor ¿verdad? físico. Sí, pero a mí me sucedió algo una vez que tuve que corregir a mi hijo. Yo previamente le advertía, ¿verdad? Si esto pasa, si no haces caso en tal cosa, te voy a dar 3 cinchazos bien puestos, advertido. Y como decía el proverbista Juan Gabriel, sobre aviso no hay engaño. En cierta oportunidad lo corregí, ¿verdad? Pero sí se lo senté bien, ¿verdad? Y él, a pesar de que yo lo corregí, que le di sus hinchazos, ahí andaba detrás de mí. Entonces lo agarré, y cuando lo agarré y lo senté sobre mis piernas, me dice, ¡au! Te Y dolió le más. digo, no, entonces, a mí, eso fue, póngale que fue en la mañana, y el ¡au! Fue por casi tarde-noche. Y le digo, ¿qué te pasa? Es que me duele mi nalga, madre. Y cuando yo le vi la nalga, le vi la punta del cincho La pintada. forma. Y lo bajé, le dije, sí, mijo, hay que tener cuidado, mira, pórtate bien, que no sé qué. Y No te le atraveses a la y me fui para la habitación y empecé a llorar. Entra mi esposa y me dice, ¿qué le pasó?
Nada, le dije, una basurita. Me estoy lavando los ojos de adentro para afuera. Y le digo, no, lo que pasa es que se me pasó la mano, le dije. ¿Verdad? Entonces, sí, a uno le duele la corrección de los hijos. Pero también uno tiene conciencia entonces de que cuando Dios corrige, cuando Dios advierte, porque esa es la corrección preventiva, Dios nos advierte Siempre de las situaciones. Dios nos advierte. Sí, claro, Dios advierte. Dios nos advierte. Tenemos la comunicación Vamos a escuchar a hermano Miguelito. Ok, sí. ¿Qué tal, mis amados hermanos? Buenos días, Dios les bendiga. Qué alegre escucharles. Estoy escuchando ya acerca de los timonazos, ¿no? Un anciano ahí compró su carro en una aldea y no podía manejar mucho. Y ustedes se recuerdan cuando uno está empezando a manejar, cuando voltea a ver, a veces se le va el timón por un lado, ¿no? Y él pasó ahí por Sabana Grande y saludó a un amigo. Y donde lo saludó, donde volteó a ver, se le fue por un lado el timón, ¿verdad? Agarró la cuneta y se tiró, ¿verdad? Un cerco y paró en un terreno. Y se bajó el ancianito y cerró la puerta, dijo: ahora ya sé por qué te vendieron, dijo, por cerquero. No era él, el que había salido. Saludos, mis hermanos. Muchas gracias, hermano. Sabía yo que tenía algo. Por cerquero, El carro vuelve a la culpa. Está bueno. Sí, siempre le echamos la culpa a otro. Podríamos decir en la aplicación tanto de lo del viejito como el de todos aquellos que recibimos o nos hicimos un raspón, por ejemplo, con la bicicleta. Cuando tomamos la bicicleta, no recibimos la advertencia: despacio, con cuidado, mire donde pasa, mire las calles, pare en la esquina. Esa es una disciplina preventiva. Sí. Y la correctiva es cuando nos están echando metafen. Así, agua oxigenada. Pero el agua oxigenada no dolía tanto. sí, El metafen, el alcohol. Cuando caí en la mera herida. No te va a doler. Sí, la verdad es que sí. Y la disciplina preventiva. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que cuando estamos viendo algún tipo de evento deportivo, hablan de la disciplina. Experto en la disciplina de la jabalina, siempre se habla de disciplina. Esa disciplina es a causa de una disciplina preventiva, en donde le dan ciertas normas, ciertas reglas, cierto tipo de hábitos para poder correr. Este Barrondo, que lo vimos correr, no podía correr como normalmente tendríamos que caminar o trotar a algunas personas, sino tenía un estilo muy propio de esa disciplina. No pueden levantar los pies a más altura de la que la disciplina. Tiene que quedar siempre un pie son en descalificados el suelo. si lo levantan más o no lo hacen en base a la disciplina. Y por eso los ves caminar así como meros estilositos, ¿verdad? Sí, yo me siento Barrondo cuando voy del cuarto al baño con urgencia. Cuando se está ganando ya. Con urgencia. Que no te gane nadie. No, así camina uno con un estilito apretadito. Por eso vas caminando también. Sí, pero ese es el tipo de disciplina que el Señor nos muestra cuando nos da sus mandamientos. Y veamos esto, igual que como cuando mamá nos dice: pero no te vayas a meter a la tierra, no te vayas a ir para aquel monte, nos está diciendo: conozco que esas son tus intenciones, y te advierto, no lo hagas. Cambia tu estilo de vida, hazlo de esta manera. Si no, y después viene entonces la correctiva. Sí. Porque normalmente lo que el Señor nos dice es porque conoce nuestras intenciones. Te lo dije. Así decía Cantinflas, que porque las mamás corregían por sílabas. Sí. Y nos muestran un gran repertorio de palabras largas. Sí. Ah, sí. Sí, las palabras se vuelven eternas. No lo vuelvo a hacer porque yo se lo dije. Sí. Ay, sí. Hemos recibido también la comunicación de Johnny Aguilar desde Houston, Johnny. que dice: Dios les bendiga siempre, grandemente. Siempre los escucho aquí en Houston, Texas, esperando la pronta recuperación del pastor Walter Castillo, dice nuestro. Gracias, yo le voy a indicar a Johnny. Walter ahí su saludo, aunque sin duda alguna nos está escuchando Walter y su familia. Sí.
Hermano Johnny Aguilar de Houston. De Houston, sí. Allá en Houston. Qué alegría que nos escuchen. De verdad, que lleguemos a tantos lugares tan lejos que en otro tiempo no hubiese sido posible. Bendito Dios por esta comunicación. Tan lejos y tan cerca a la vez, ¿verdad? Sí. También Marcos Serrata, él vive en Conacaste, Chiquimula. Dice: buenos días, amados de Radio Alternativa. Dios les bendiga a cada uno. Y que las bendiciones de nuestro Señor estén con ustedes. Dios les bendiga. Bendecida programación anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda Marcos Serrata del Conacaste, Chiquimula. Muchas gracias. De toda parte nos están sintonizando. Ahorita recordé cuando nos visitó para edificarnos, por cierto, en los años 90 y algo vino Luis Palau a Chiquimula y lo antecedió Milton Pope. Festival de la Familia. El Festival de la Familia. Milton Pope en una de sus alocuciones hacía una referencia de un viaje y decía: sobrevolando el Areópago en Grecia, dirigiéndome a Roma, y decía cosas así. Y entonces Rosendo Ávila, un gran locutor, en cierto momento en nuestra Chiquimula dijo: pensé como viniendo de Ipala, bajando para el Terrero. Sí, la distancia, dependiendo de dónde estemos, ¿verdad? Sí. Pero bien, muchas gracias por esa audiencia. Sí. Pues hablando de las correcciones o la disciplina preventiva y la correctiva, por ejemplo, Jesús, ¿verdad?, previno a Pedro cuando le dijo: Señor, yo doy mi vida por ti. Hey, Pedrito, hoy antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces, ¿verdad? Y le estaba advirtiendo, ¿verdad? Fue una advertencia. Y Pedro, pues, se dio cuenta posteriormente de que no, yo no lo conozco. No, yo no. Y dice que profirió ciertas palabrotas, ¿verdad?, fuertes. Palabritas. Cuando canta el gallo, y Pedro dijo: me lo habían advertido. Ya sabía que iba a pasar, ¿verdad? O por el contrario, David, ¿verdad? David fue otro que Dios corrigió, ¿verdad?, después de su pecado, y aceptó la corrección, se arrepintió, ¿verdad?, y siguió pues adelante. Hubo un arrepentimiento genuino y pues Dios le restauró, de tal manera que hoy día lo conocemos como el hombre conforme al corazón de Dios. Y esa corrección de David para mí es tan importante porque tiene varias áreas que me sorprenden. Número 1, ¿quién se anima a corregir a su líder? Al rey. El cual en ese momento tiene la potestad de quitarle la vida a quien esté frente a él. Y me encanta cómo llegan a decirle entonces: había una historia. Érase una vez. Qué habilidad para corregir. Pero la otra parte de la historia que me gusta de David, de la historia de la vida de David, es esta parte en donde él acepta la corrección, se pone a cuentas con Dios, pero la consecuencia él trata de que no ocurra. Y entonces se pone en ayuno, se viste de cilicio y procura la misericordia de Dios hasta el punto en donde él quería por el amor en su corazón y no se logra. Y al terminar, no dice: sí, que yo te pedí un favor. No, sabía que era la consecuencia de lo que había pasado, que no podía seguir esto. Y se levanta y dice: bueno, pues tráigame de comer y démosle adelante porque el Señor me contestó. Y su respuesta no fue la que él pedía, pero fue respuesta de Dios. Y este tipo de corrección es la que debemos de entender. No siempre la corrección viene para que, qué bueno, el Señor me corrigió, ahora el Señor me corrigió, y uno cree, qué bien, el Señor le está hablando, pero en muchas ocasiones las consecuencias se pagan. Las consecuencias se pagan de nuestras equivocaciones. Valga la pena recordar también a Jonás. Dios da una indicación: vete a Nínive, y él toma rumbo contrario. Lo cierto es que comienzan a venir eventos que le muestran que no está en la empatía de lo que Dios había dicho, al grado que termina siendo arrojado al mar. Toda la gente dice: hay alguien que es responsable, y él admitió que había cometido un error. Él toma para Tarsis y la gente dice: por ti nos está yendo mal a nosotros. Por favor, advierta esto y le ruego que lo considere.
muchas personas, la familia principalmente, el entorno del trabajo, todos podrían estar pagando las consecuencias de una mala decisión que nos lleva a error. Y si estamos empeñados en seguir en ese error, todos estarán experimentando ese dolor. Lo cierto es que en el caso de Jonás, a él lo lanzan al mar, se lo traga Chupluc. Chupluc se lo tragó. Chupluc Así le pusieron. Así, si hay algún predicador que dice que fue una ballena, que fue un... No, la Biblia no dice eso, solo dice que Chupluc se lo tragó. Y Chupluc es un corito el que dice Chupluc se lo tragó. Es un canto infantil. Pues se lo traga un pez grande. Y lo cierto, Yair imagina esto. Pasa 3 días, 3 noches en el vientre del pez y siempre he dicho eso, bendito Dios, lo llevó submarinamente este pez que sin duda inhalaba aire y por eso subsistió Jonás, pero navegó 385 millas náuticas bajo de agua. Lo trasladó y lo fue a vomitar cercano a una playa de Nínive para que cumpliera su labor. Ahora, dejo esto y y me alejo lentamente porque no, es que muy se ríe porque sabe que alguna vez dije que por dicha lo vomitó. No te ríes. Sí, porque si lo hubiera excretado hubiera sido otra cosa. Espero que alguien no esté desayunando. Sí. Ahorita le arruiné la tortilla a saber a quién. Bien, no, el hecho es cuando estoy diciendo que comprendamos las consecuencias en esto, es que se asume, se entiende que haber estado tanto tiempo en el vientre del pez, él estuvo expuesto a los ácidos gástricos y que quedó algunos historiadores mencionan que quedó con manchas en su piel tipo vitiligo, o como le llaman algunos, melancolía, a razón de que se despintó por eso. Imagínense sus ojos y todo lo demás, y así tuvo que cumplir, algunos por desobedientes, por indisciplinados, y tras la corrección quedan con marcas. Por eso cuando yo veo, hoy solo les pido y voy a hacer este aporte y me alejo realmente. He visto gentes que han pasado por lugares donde no debieron haber pasado, estuvieron presos, por eso andan en la vida hoy tatuados o andan con marcas. Y por eso la gente cree que es moda actual y se les mira bonito hoy a algunos. Mas ellos pasaron por lugares o llegaron a lugares donde no debieron estar. Y eso evidencia. El hijo de Billy Graham, Franklin Graham, él estuvo preso por mucho tiempo por desobediente. Y él por eso siempre sale en sus alocuciones con manga larga, porque está evidentemente estuvo fuera del consejo de su papá. Sí, entonces quedan estas marcas. Hoy pues usé vitiligo acá o melancolía, pues otros tienen otras marcas que quisieran borrarse, algunas imborrables. Y algunas, bueno, esto es imborrable. Y hoy, por eso miren a la gente, hoy quiere quitarse algo y le va a salir más difícil. Y es más, está anunciado que hay una sustancia en la sangre que se genera a razón de eso y va a traer consecuencias. Exacto. El proverbista nos dice en Proverbios 3, 11 y 12: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor corrige al que ama. Bonito, ¿verdad? Porque el Señor corrige al que ama, como corrige el Padre al Hijo en quien se deleita. Qué bonito. Walter Castillo nos envía un mensaje y dice: aquí pensando cómo corregirlos cuando los pueda ver. Bendiciones, mis amados. El Pirata Castillo, hoy ya no va a ser el Inmacasa Castillo, hoy va a ser el Pirata Castillo. No, hombre, y lo más tremendo es que ahora ya no nos va a poder ver así con el arco iris porque tenía una catarata. Miraba a través de la catarata. Sí, bueno, esperamos que estés bien, mi querido amigo Walter, y que estés haciendo caso ahí a las indicaciones del médico y a las imposiciones de tu amada esposa e hijas. Duro con él, Maritza.
La autoridad no se da para aprovecharse de ella, sino para servir a los demás. Recuerda que Jesús dijo, el que quiera ser servido servirá a los demás, y el que sirva a los demás será servido. Mateo 20:27. La voz que habla a tu corazón. Radio Alternativa 107.1 FM. Las correcciones o mis correcciones vienen de Dios. Qué interesante poder reconocer que el amor de Dios es tan grande que nos corrige. Nos corrige porque espera de nosotros algo muy especial. Y hay algo aquí que me llama la atención de lo que hablábamos hace un momento de la vida de Jonás. Y es esta parte que la corrección se evidenció que venía de Dios. Porque dijeron todos los que estaban en el barco, ya le oramos a nuestros dioses, ya hicimos lo que hicimos, ya hicimos sacrificios, o sea, se lastimaban, se flagelaban pidiéndole a su Dios. Y no hizo caso. Pero el Dios de este sí es verdadero, porque sí le hizo caso. Y todos se ponen a cuentas en el barco. O sea, a pesar de la desobediencia, el Señor usó su testimonio diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y sí aplaco los mares, si me obedece quien me tiene que obedecer. Entonces, evidenció que la corrección venía de Dios. Yo no sé si yo sí lo he dicho y también lo he oído mucho en casa, que el Señor nos lleva la pita corta. Entonces se nota, y es por esta razón, que la corrección viene de Él. La corrección viene de Él. Sí. Barrilete, ¿no? Sí. No nos deja cola. No deja que nos dé ¿cómo es? Cola de mico. Cola de mico, que hagamos cola de mico. Para los que no conocen este tipo de argumento, en la usanza del nororiente, bueno, en muchos lugares del país y en muchos países se vuelan barriletes o cometas. Pero en cierta época del año, octubre, noviembre, es cuando más se encumbran los barriletes. Y algunos entendemos que Dios nos tiene cual barrilete o cometa de Dios en las manos de Dios, nos da pita lo suficiente hasta donde podemos estar sin arriesgarnos. Seguros. Y cuando algo no está bien, nos regresa, nos jala rapidito. A eso le llamamos pita corta. Sí. Y también hay algo que usaban los pastores de ovejas, que es el cayado. Sí. Que es algo similar, ¿verdad? A esa distancia y jaladito. Sí, hasta allí. Librarlos de un peligro. Sí. Y se nota la autoridad entonces, cuando te jalan, se nota quién es el que manda, quién es el que conoce. No quiero abusar de este término. Conozco a una dama que aún vive, es una sierva de Dios, se llama Leti Molina, viuda de Lázaro. Y ella, cuando yo la conocí, una mujer muy bella, fíjense ustedes, muy bonita. Y por eso era muy acosada por los hombres que la pretendían. Yo la conocí joven. Ella nos amó a hermana Mary y a su servidor como papás en un momento dado de su vida en donde Dios estaba tratando con ella. Nosotros dentro del Evangelio le llamamos a esas atenciones, a esos detalles cuando Dios está corrigiendo, que Dios está tratando con uno. Y ella tenía algo en particular. Esto sí no lo he visto en más de 2 personas. Cuando ella estaba en desobediencia, comenzaba a exudar de entre sus dedos de las manos. Comenzaba a salirle una especie de alergia y ella decía, algo estoy haciendo mal. Y empezaba y terminaba con sus manos vendadas porque iba al IX, ¿verdad?, a recibir atenciones y me decía algo y ella se ponía muy atenta a ver en qué estaba fallando porque ella sabía que era por una situación así y ella se volvió. Esto nos encamina a la santidad en muchas ocasiones cuando nos vemos con pita corta, cuando nos vemos como seres que Dios trata muy de cerca. Su servidor, puedo aplicarlo de esta manera. Hay personas que por el gran cariño que me han tenido desde infante, desde pequeño, me han tenido cerca. Todos hacen desorden, vos no, me dicen. Y ahí me tenían a su lado y todos divirtiéndose y yo no. Pero quien lo hacía, quien me detenía, sabía que las consecuencias del desorden que estaban haciendo iba
ser nefasto, entonces vos no. Entonces me estaba cuidando, ¿verdad? Y así ha sido toda mi vida, ¿verdad? Aún tú recuerdas, Yair, a nuestra hermana amada Rosita Pascual, mamá de nuestra hermana Liliana, a quienes enviamos saludos. Ella lo hacía de otro modo. En mi caso era para la alimentación. Me decía, Moito, sentate aquí. Y me metía a un rincón y me daba de comer. Entonces yo sabía que estar en el rincón era por mi bien, ¿verdad? Y muchos, pues, por insolentes, por desordenados, por lo que fuere, no gozaban de esos cariños. Y creo que la corrección nos muestra el cariño, el amor de los que están cercanos a nosotros. Y la parte de la corrección, que estamos hablando de la pita corta, veamos la pita larga y veamos a quién le deja pita larga. Y uno dice, pero miren si son malos, miren, son malvados y tienen y andan en vehículos y no vemos las consecuencias, que es la misma vida. Y no hablo de la vida del cese de signos vitales nada más, sino que al terminar su oportunidad en este mundo de corregir, se les da tanta larga. A los de la pita larga les va mejor que a los de la pita corta. Pareciera. Pero pareciera, por menos tiempo. Yo tengo un amigo que me ama. Yo tengo un amigo, no voy a mencionar nombres, pero tenemos por costumbres, tengo varios grupos de estudios, ¿verdad? Desde la primaria hasta las graduaciones y la universidad. Pero dentro de ese grupo hay alguien que pues se dedicó a otras cosas ilícitas, ¿verdad? Y pues todo el mundo lo sabe. Y alguien le dijo, dichoso vos, dijo, vos porque tenés plata, tenés carro, dijo, tenés casona con piscina, tenés esto y lo otro. Dijo, sí, yo tengo de todo, a mí no me falta nada, dijo, pero viene un muchacho, dijo, qué feo es el no poder tener la paz y la tranquilidad de salir junto con tu familia. A mí nunca me vas a ver con mi mujer y con mis hijos, yo siempre ando solo. Y ellos andan por otro lado y siempre tienen que andar con guardaespaldas. A mi mujer no le gusta, a mi hija ahora no le gusta que la acompañe el guardaespaldas, menos yo, pero no puedo dejar de ponerle a alguien que la vigile por cualquier cuestión, que alguien me quiera hacer daño a través de ellos. O sea, qué feo realmente es, ¿verdad? Porque vida, ¿eh? Cuando uno desobedece, cuando uno no acepta las correcciones del Señor, cabal, se complica la vida. Y le complica, al igual que Jonás, la existencia a otros. Y por lo general los más cercanos. Sí, los más amados. Entonces la corrección de Dios es una expresión de amor para nosotros. Es una expresión en donde Él, como hablábamos en las correcciones preventivas y las correcciones correctivas, es una expresión en donde Él previene todos estos males en nuestra vida. No me quiero meter a camisa de 11 varas ahora, pero he visto personas que consideran que Dios les corrige por la parte más tiernita o la parte que más aman. Y cuando saben que han hecho mal y las consecuencias las ven reflejadas en dolencias, en crisis en sus hijos, y dicen, ¿por qué? Si yo fui el que cometí el error, ¿por qué en ellos? Y alguien dice, o muy atinadamente a veces nos hacen reflexionar diciendo que Dios nos toca donde más nos duele. Porque algunos dicen, a mí que me pase lo que sea, muerto el perro, se acabó la rabia y sí me voy a morir. Pero no ven que muchas de las consecuencias podrían estar también visibles en los que están alrededor. Y creo que Dios nos ama al hacernos considerar que podríamos ser responsables y poder buscar la corrección. Interesante. Los dejé callados. Sí, es que y estaba recordando que en una ocasión recibí un consejo de una persona muy experimentada en años y me dijo, te voy a dar un consejo, Patojo. Todo lo que hagas, me dijo, va a repercutir en tus hijos. Sí. Y me quedé pensando en eso y ahora que Moy dice esto, sí, hay mucha sabiduría en eso. Fíjense que sí, Abraham, cuando diezmó,
la Biblia dice en Hebreos que bendijo aún a su cuarta generación. O sea, no solamente a su hijo, sino al hijo de su hijo y al hijo del hijo de su hijo. Él bendijo a Leví desde que él ni siquiera habían concebido a su propio nieto ni a su propio hijo, y ya él estaba bendecido. También las maldiciones podrían ser, pero no estoy hablando solo de cargar con consecuencias, sino el porqué de estas consecuencias, que podrían ser un instrumento, una herramienta para corregir. Exacto. Recibimos un mensaje de Julito Brizuela. ¿Cómo diría Julito Brizuela este mensaje? Buenos días, amados tertulianos. No, ahora lo voy a leer. Dice. No, Julito, te están remedando aquí. No. Es una muy buena imitación. Es que yo soy Julio Romero. Dice: reconocer que la disciplina de Dios para nuestras vidas es la muestra más grande de su amor por nosotros. Entiendo que disciplina es el estilo de vida o la manera de Dios de moldearnos y darnos la forma conforme a su voluntad. Y su corrección en la forma en que Él nos llama la atención y tiene necesidad de azotarnos cuando nos queremos o nos salimos de su santa disciplina o estilo de vida a la que fuimos llamados por el simple hecho de que nos ama. Bendiciones, amados tertulianos, dice Julito Brizuela. Gracias. Soy. Agradecemos los reportes de nuestros oyentes de los siguientes lugares: Chiquimula, Potreríos Quesaltepeque, Olopita Esquipulas, Pinalito, Marashko, San José La Arada, Sabana Grande Chiquimula, Carrizal, Zaspán San José La Arada Chiquimula, San Esteban, Vado Hondo, Jicaral, Santa Elena, San Jacinto, Altamira, El Ingeniero, Santa Rosalía Zacapa, Ciudad de Zacapa, Estanzuela, Río Hondo, Teculután, Guacintepeque Gualán, Guineal Gualán, La Unión Gualán, San Luis Petén, Chisec, Panzamalá y La Tinta Alta Verapaz, Villanueva Guatemala, Huehuetenango. Y también los siguientes países que nos sintonizan a través de nuestra app: Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Cuba y Kenia, África. Nuestros oyentes siguen creciendo y desde nuestros estudios en Chiquimula, Guatemala, les enviamos nuestro agradecimiento por ser parte de la familia alternativa. 107.1 FM Oriente y 89.7 FM Petén. Inspirando la gracia de Jesús. En mayo, nuestro tema es: obedecer es mi forma de amar. La obediencia a Dios es el cumplimiento de sus mandamientos y la sumisión a su voluntad. Implica también no solo seguir sus reglas, sino también entregar el corazón a Dios y confiar en su dirección para la vida. Es un acto de amor, respeto y confianza en Dios. La Biblia dice: el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Juan 14:23. Ahora te presentamos el tema musical del mes: Obedecer es mi forma de amar. Una producción original de Alternativa Records. El mundo llama con tentación, promesas vanas llenan mi corazón. A veces quisiera retroceder, en ti la obediencia no me deja caer. Seguirte a ti es luchar con todo, pero tú has prometido no dejarme solo. Y aunque parezca que solo camino, es porque tú me cargas, siempre estás conmigo. Obedecer es mi forma de amar, que en mí tú puedes volar mis sueños y mi caminar, porque obedeciendo quiero continuar. El mundo llama con tentación, promesas vanas llenan mi corazón. A veces quisiera retroceder, en ti la obediencia no me deja caer. Seguirte a ti es luchar con todo, pero tú has prometido no dejarme solo. Y aunque parezca que solo camino,
no es porque tú me cargas, siempre estás conmigo. Obedecer es mi forma de amar para que tú puedas lograr mis sueños y mi caminar, porque obedeciendo quiero continuar. tertulianos. Ay, me encanta el programa. Yo no me lo pierdo. Y soy de verdad fan de cada mañana. Me gusta. Bendiciones para Moito, para hermano Muralles, que es Polivoz. Para Yair, no sé quién otro está por ahí, pero Moyote. Dios les bendiga, me encanta oírlos. Y con respecto al tema, pues yo solo quería dar mi punto de vista. Resulta que cuando yo era pequeña a mí me pegaban bastante, me castigaban mucho, pero nunca me explicaron por qué me castigaban. Porque yo en con mi forma de ser que tengo, soy activa, eléctrica y todo eso, a veces dentro de mí estaban escondidos algunos talentos y yo los quería exponer. Y me subía a las mesas y agarraba un palito y con él pues pensaba que era un micrófono, yo hablaba como al público y me bajaban a cinchazos. Entonces yo lo sentía como injusto. Yo sé que ahora pues subirse a una mesa es incorrecto y que quizás si me lo hubieran dicho de otra manera yo lo hubiera entendido, pero me pegaban nomás y yo decía ¿por qué? Y si mi hermana lloraba me pegaban también, pensaban que yo la molestaba. Entonces a veces los papás como no hay una escuela para padres, ¿verdad? A veces cometen muchos errores. Nosotros amamos a nuestros papás, pero sí, considero que debemos ver por qué el niño se está portando de una u otra forma y cuál es el motivo de su mala actitud, de su mal comportamiento, y luego pues hablarle y corregirle con respecto a lo que está haciendo mal. Pero esto es mi forma de pensar, hermano, no sé qué dicen ustedes. Dios me los bendiga. Bendiciones para todos. Gracias, Anita. Qué bendición escuchar tus palabras. También está aquí Moyote. Y la verdad es que creo que la dinámica de nuestros papás era, pues, sin duda. La Biblia dice en Hebreos que cuando ellos nos corregían, nosotros no lo veíamos como
como importante, pero sin lugar a dudas hicieron de ti una gran mujer, una persona muy especial. Ahora, eso de subirse a hacer eso con el palito en horas de almuerzo no era bueno. ¿Verdad? Con la mesa servida. Con la mesa servida y con el caldo ahí moviéndose. Sí, creo que tendrían alguna razón. No, estoy bromeando. Saludos, mi chata incrementosa. Yo me pongo de su lado porque yo estaba pensando que no hay derecho, chata. ¿Por qué lo sobajan a uno de esa manera? ¿Por qué lo corrigen cuando uno trae sangre de artista, sangre de cantante? Pero ya vio, Dios le permitió estar ahora de locutora acá en Radio Alternativa. Corazón de mujer. No, hombre, si nosotros también somos fans. Los fans. Pero la corrección al final da evidencias del buen trabajo, porque señor Anita es una persona de verdad, de buen caminar, de buen testimonio. Y esto es el ejemplo de una buena y una correcta, valga la redundancia, corrección. Y es que creo que nosotros, ahora que somos papás, entendemos el miedo interno que pudo haber tenido cada uno de nuestros papás cuando corregía, porque también estaban aprendiendo con nosotros. Si el cinchazo, así como hablábamos hace un momento, había sido lo mejor que se pudo haber hecho, o el castigo que se dio, o la amenaza, las restricciones que se dieron eran las correctas, porque nosotros vamos también aprendiendo en ese momento. Ahora, como hijos, creemos que ellos, porque no han conocido, no se las saben, creemos que son expertos, pero la verdad es que están aprendiendo. Alguien dijo, bueno, hay un dicho que dice que nadie aprende a ser hijo hasta que no es papá. Y hay un complemento que alguien le añadió, y nadie aprende a ser padre hasta que no es abuelo. Qué interesante. Por eso es que a veces uno dice con los, es que ustedes ya están chochando, es que ustedes, porque si usted así me trató también, así me corrigió usted, dice uno de papá cuando los abuelos dicen, no le pegues a ese niño, no, así no se hace, porque nunca terminamos de aprender. Y siempre hay alguien que nos corrige, ¿verdad? Es que usted sí me corrigió, sí, pero fue una mala manera de corregir, nos dicen ahora los abuelos, ¿verdad? No diga así, no lo trate así, haga tal o cual situación, porque la vida nos va enseñando a través de la experiencia, ¿verdad? Y sabemos que a veces la manera de corregir, como nos comentaba Anita, cometemos también errores como papás. Es la segunda vuelta, Sí. La corrección del Señor, entonces, para nosotros creo yo que es necesaria. No puede el ser humano vivir una vida correcta si no es por esa necesaria corrección, porque si no, olemos a inmundicia. Sí. Una dama me dijo recién llegado a Chiquimula, me decía que era importante hacer ver las cosas, pero con modo. Y la verdad es que la corrección debe incluir características que puedan ser aplicables. Ella usó una frase que me marcó. Me dijo, hermano Moy, no hay palabras mal dichas, sino mal recibidas, me dijo. Sí. Y tuve que descifrar esa expresión porque pueden estarme corrigiendo y yo estoy creyendo que me están criticando. Y es que anteriormente me están juzgando. Anteriormente se decía, es que no es lo que se dice, es cómo se dice. También, ¿verdad? Pero realmente no es cómo se dice, es cómo la otra persona lo recibe. Y en este tema hemos de recordar que Dios nos corrige para que podamos ver nuestras faltas o pecados, que a veces son difíciles de detectar por nosotros mismos. Es que a mí nunca me dijeron, dicen algunos. Sí, la Biblia dice que Dios habla de muchas maneras, ¿verdad? Entonces la corrección también nos viene de parte del Señor por muchas maneras, por muchas personas, por muchos medios. Entonces hace que al final la corrección sea un instrumento proveedor de sabiduría para nosotros, porque nos ubica en nuestro error, pero nos da la salida, ¿verdad? Nos enseña cómo salir o cómo no volver a caer.
La corrección de Dios nos lleva a reconocer la gravedad de nuestras acciones y a arrepentirnos sinceramente. Pero esto no es un asunto de subyugue, no tiene por qué tenernos el rigor encima, sino que lleguemos a la conciencia de que hemos cometido un error y hay que enmendarlo, corregirlo. Porque para algunos la figura de Dios es un señor grande que está con un látigo en la mano. Sí. Viendo para abajo, esperando a ver a qué horas comete un error para castigar. Sí, no es así, de esa manera. Dios es amor. Y porque ama, corrige. Por eso me llamó la atención el versículo que se utilizó para esta semana, ¿verdad? Porque dice Hebreos 12, vamos a... Sí. Permítanme, que ya se me perdió. Aquí nadie sale de esta reunión hasta que se encuentre. Hasta que aparezca. Proverbios 10, 17. ¿Es Proverbios 10, 17? Sí, el que tiene. Sí. No, es Juan 14, 23, sí. El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. O sea, si nosotros somos obedientes, si nosotros aceptamos la corrección, dice que el Señor nos va a amar. O sea, Él nos ama y porque nos ama nos corrige. Precisamente también por eso nuestros papás que nos aman nos corrigen aunque no nos guste. El amor no tiene medida, no es cuantificable, no se puede enumerar o contar, pero sí es cualitativo, que a través de las cualidades podemos escuchar, aprender, perdonar y sobre todo amar. Su amor no tiene fin. Alternativa, escucharla es mi pasión. Continuamos con su programa Cada Mañana. Gracias a todos aquellos que nos han acompañado hasta esta hora de la mañana y a quienes nos acaban de sintonizar. Hoy estamos hablando de la obediencia, es nuestra manera de demostrar amor, y precisamente el tema de hoy es la corrección de Dios y cómo nosotros hemos en nuestra vida aplicado y nos han aplicado también corrección, y hemos hablado de la manera en que no nos gusta, del rechazo a la corrección, de que a veces somos orgullosos, vanidosos, pero la corrección siempre trae a nuestra vida sabiduría, ¿verdad? Y la experiencia de la vida en muchos de nosotros nos ha mostrado que al ser corregidos y al hacer caso, al ser obedientes, demostramos ese amor que también nos demuestra no solo el Señor, sino todas aquellas personas que nos corrigen. Entonces hemos de recordar y repasar en esto. La corrección nos hace reconocer nuestras fallas. Esto, sin lugar a dudas, es vital. Segundo, nos lleva, nos promueve, nos hace propensos al arrepentimiento, que esto ya es una delicada acción personal. Nadie me puede enseñar a arrepentirme. Esto es una ejecución de algo que acontece en la combinación de mi necesidad espiritual, mi necesidad intelectual, mi necesidad emocional, en donde busco la ayuda, busco auxilio, y es donde aparece nuestro buen Dios. Y esto, al traernos a esa conclusión, nos nivela para poder salir a flote espiritualmente. Todos hemos sido, y lo debo decir con claridad, hemos sido creados por nuestro buen Dios, pero marcados por el pecado adámico. Todos venimos muertos. Hay gente buena y hay gente mala, pero todos muertos. Pero al venir al arrepentimiento, Dios nos hace mutar, cambiar, migrar a una vida espiritual con vida. Entonces, al aceptar la corrección, podemos aprender de nuestros errores, crecer en sabiduría y vivir una vida plena y conforme a Dios.
Y eso nos lleva a la restauración, a la transformación de nuestra vida. Dios usa la corrección para restaurar a sus hijos que se han desviado y para renovarlos espiritualmente, ¿verdad? Una de las cosas más graves que se cometió fue apartarnos precisamente de la obediencia hacia Dios, y eso hizo que cometiéramos el error de pecar. Desde el principio, ¿verdad? El hombre pecó y Dios nos da la oportunidad de ser renovados por medio de un ejemplo, por medio de alguien que por amor vino a darnos palabras de corrección, pero también vino a dar su vida por nosotros y nos renovó, nos restauró, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que aún a pesar de nuestros errores, a pesar de no querer ser corregidos, abogado tenemos en Cristo Jesús. Y en algunas ocasiones no ha sido por la mera maldad, sino simplemente porque el descuido, los hábitos o las trampas del enemigo nos han llevado a estas faltas. Yo no sé si a usted le ha pasado que sale a la calle a hacer algún mandado, alguna reunión, y alguien le dice discretamente, el ciber. Se siente tal vergüenza, pero antes de eso andábamos con el error en nuestra vestimenta y no nos dábamos cuenta, creíamos que estábamos bien. La corrección del Señor es así, trae vergüenza a nuestra vida al identificar cuán desapercibidos estábamos de lo que había contrario a lo que Dios dijo en nosotros. Y esto es lo importante hoy, no siempre es por malo, pero sí por la naturaleza humana que hay en nosotros, que no nos damos cuenta de los errores, pero Él en amor nos corrige y nos proporciona salvación y nos dice, puedes vivir una vida libre de todo pecado, para que estés adecuadamente vestido ante mí, para que estés con mi espíritu y con mi vida. ¿Y por qué no hacemos una oración hoy? Y le damos gracias al Señor porque nos mostró su amor, dándonos la oportunidad de llevar una vida correcta al encontrar a nuestro Salvador como nuestro Señor. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor. Porque nos has hablado de innumerables formas. Sí, Señor. Desde nuestra infancia hasta nuestra adultez. Y seguimos abiertos por lección recibida a que no importa la edad, siempre hemos de seguir estando atentos a tu corrección, a que uses como instrumentos a muchos elementos, hombres, mujeres, niños. Las circunstancias nos enseñarán porque tú quieres hablarnos siempre para corregirnos. Gracias, Dios, porque nos concediste el poder encontrar las fuerzas para corregir. Estas vinieron con la ayuda de Jesús. Al estar Él en nuestras vidas, nos hiciste competentes para corregir lo impensable. La transformación viene gracias a que Él nos da con qué. Él nos dice cómo. Él nos fortalece para llevar a cabo lo que antes fuimos incapaces. Hoy nosotros, al presentarnos delante de ti, queremos disfrutar del camino recorrido, de las lecciones recibidas, aún las marcas que quedaron en nuestras vidas. Ninguna fue de más. Todas llegaron oportunamente y dejaron su huella para no olvidar lo aprendido. Señor, hoy queremos propiciar en esta oración que muchos reciban de ti esas fuerzas, que puedan tener esta inclinación para esperar de ti. ¿Y cómo lo hago? Poder decirte, ¿y qué hago entonces? Y que tú oportunamente entres al gobierno de sus corazones para perdonarles el error cometido. No para olvidarlo, para perdonárselos y para dar las pautas, lineamientos para corregir y para cambiar el estatus, para movernos
de nivel y que podamos hoy, aún no solamente corrigiendo lo malo, pasar a ser hijos tuyos. Señor, ese es el más alto nivel que conozco. Hijo maduro, hijo experimentado. Señor, hoy queremos recibir esa dotación para migrar, crecer, llegar a merecer esa expresión dicha a Jesús mismo. Este es mi hijo amado, en el que yo estoy complacido, el que me obedece, el que está atento. Señor, te recibimos toda información, toda palabra que vino para corregirnos y que hoy nos provocó arrepentimiento. Y que inmediatamente tú resolviste para nosotros enviándonos tu salvación a través de lo hecho por Jesús en la cruz, en el sepulcro y ahora sentado en el trono. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En nombre de Jesús te lo agradecemos todo. Amén. 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 Bien, llegamos al final del programa cuando son las 8 de la mañana con 59 minutos, ¿verdad? Quisiéramos continuar, pero hay más programación. Así que hoy estuvimos con ustedes Moisés Méndez, padre. Moisés Méndez Jr. Jair Ramírez y Eddie Muralles. Queremos despedirnos recordándote este viejo refrán: el que no oye consejo no llega a viejo. Y eso es aceptar la corrección. Ponlo en práctica hoy, porque hoy es un gran día. Seguro es un gran día y con la ayuda de Dios lo iniciamos con todo. Cada mañana nos vamos. 107.1 FM te conecta con Dios. Cada mañana, cada mañana.